continuamos mostrándote todos los pormenores de nuestro viaje en el Costa Toscana, aquí con la primera parada que hicimos en nuestro crucero, que fue en la ciudad de Cagliari, en la hermosa isla de Cerdeña. Este paseo lo hicimos por libre, sin ningún tipo de guía, y lo que hicimos fue salir a conocer la ciudad, así que ven a disfrutarla con nosotros. Y te recuerdo, si de casualidad no me conoces, mi nombre es Anita Castillo, este es mi Filofanita y te llevo conmigo en la maleta a conocer España, pero también todos los lugares que visito. Estamos iniciando el día 3 de crucero, llegamos a Cagliari y estamos felices. Bueno, hay demasiada emoción, hizo que nos cayéramos. Retomamos entonces, estamos saliendo ya a Cagliari, a conocer Cagliari con los niños. Y bueno, te voy a ir mostrando cómo es esta ciudad y además cómo es viajar con niños, que mira, que aquí ando todo el tiempo custodiada y con mis guardaespaldas que no me dejan sola ni un momento, y yo feliz de tenerlos siempre conmigo. Y aquí nos estamos montando en los autobuses que pone gratuitamente el puerto hasta la salida del puerto. Por allá sí vamos a ir por libre, caminando por la vida. Mañana sí nos toca excursión, hoy no. Vaya. Mira, esto aquí es recién bajando del puerto de crucero. Ya tenemos acá mismo la ciudad. De este lado se va poniendo un poquito más bonita. Y en primeras impresiones tenemos para decir que vemos que los autos son mínimos. Que los autos son pequeños siempre. Es verdad que los autos son bastante pequeños. No es como en España que, o sea, aquí tocan corneta y en España no. Exactamente. Entonces vamos aquí conociendo la ciudad y comparando, y la impresión de los niños también, porque el año pasado nosotros hicimos este mismo crucero y paseamos por esta ciudad ya. En el canal tienes ese paseo que hicimos, hoy lo estamos volviendo a hacer, pero con los niños. Y bueno, ya sabemos hacia dónde vamos a ir y te lo quiero volver a mostrar en un nuevo video. Estamos bastante a contraluz, pero te quiero mostrar, esta es de las partes que más me gusta de Cagliari. Esto aquí justo enfrente del puerto, el paseo marino, es de las partes que se me hacen más bonitas de esta ciudad. Esta es una ciudad bastante pequeña, que en realidad la vida que tiene es por el puerto, tanto a nivel comercial como turístico. Entonces es como todo gira alrededor de que tiene ese puerto, y como ciudad quizás no tiene tantísimas cosas que ofrecer. Sin embargo, es bonito pararse aquí y conocerla. Estas de acá son unas ruinas de la plaza de Santa Lucía. La vez anterior que vinimos yo no lo vi que estuviese así, nosotros vinimos hace un año y medio y no lo vi que lo tuviesen así, pero bueno, acá están estas ruinas. Por acá pasemos esta callecita estrechita, por aquí ves, mira, por ahí viene un carro. Y en el mismo sitio donde pasan los carros vamos nosotros. Está muy lindo que, no sé, este encanto así de que la calle es estrechita y todo como bastante antiguo, se ve lindo. Me gustan también la fachada de los edificios. Por acá tenemos la iglesia de Santa Eulalia, que la vamos a ver así de pasadita porque estamos tratando de subir a la catedral. Y bueno, vamos a tratar de hacer el paseo lo menos pesado posible para los niños. Esta es la iglesia parroquial del histórico barrio de La Marina. Fue construida en el siglo XIV por españoles, ya que en ese momento eran ellos quienes dominaban la isla. Levantaron esta iglesia sobre lo que era antes la iglesia medieval de Santa María del Puerto. Es una parroquia realmente acogedora que te recomiendo visitar. Nos llamó la atención así que en los portales les dejan como así sus casitas y con comidita para los animales callejeros, perros y gatos. Esto no lo habíamos visto en España. Nos paramos aquí a ver al cielo y Valentín se dio cuenta de esto. ¿Qué es esto, papi? Que se pasan cosas por una tirolesa. De un lado al otro, ¿verdad? Para que no tengan que bajar, subir, no sé qué. Muy buen ojo de Valentín.
Y aquí, como es de esperarse, en Italia hay muchísimas iglesias, siendo la cuna del cristianismo, por supuesto. Aquí nos encontramos otra. No he visto aún el nombre que tiene, pero seguro por acá abajo te va a aparecer. Esta iglesia de Santa Rosalía es un poco más moderna, ya que fue construida en el siglo XVIII en lugar de un oratorio anterior dedicado a la misma santa que databa del siglo XV. Su elegante fachada es de estilo barroco piemontés y alberga en ella el cuerpo de San Salvatore de la Horta. Este es el monumento de la pequeña plaza de Mártires, aquí en Italia. Vamos a continuar caminando por allá y por acá. Y llegamos al bastión de San Remo, el gran monumento de Cagliari. Vamos a subir. Arriba hay una gran plaza desde donde tienes una vista espectacular de la ciudad. Así que vamos a ir allá para mostrártelo. Valentín tomándose foticos para su papá. La hermosísima Plaza de la Constitución desde el cuartel de San Remi. Y seguimos subiendo. Estos niños van llorando por tener que subir tanta escalera. Y Jorge está algo golpeado también. Niños, ¿cómo van? Mal. ¿Cansados? Y todavía les falta ahora. Vamos a continuar. Acompáñennos. Todavía nos falta ir hasta acá arriba, a la plaza del cuartel. Y desde allí sí que tenemos una vista espectacular. Y esta es la plaza que les comenté que queda arriba del bastión de Remi. Vamos a ir a la gran vista que les dije que tenía. Vamos a ver nuestro crucero y el resto de las ciudades de aquí. Continuamos nuestro camino, seguimos subiendo. Acá vamos a continuar viendo Cagliari. Estos niños vienen, quéjate del calor. Y deberían es agradecer que tiene, muestren lo que les compré, ventiladores. No todo el mundo tiene ventiladores, ustedes tienen ventiladores. ¿Qué viene allá? Viene un trencito, así que rodémonos para poder ver el trencito. Seguíamos subiendo para llegar a la Catedral de Cagliari, que queda en la cima de una de sus 7 colinas, ya que tiene 7 colinas igual que Roma. Y aquí vimos esta placita que parece tal cual el escenario de una película. Estas que Italia la han filmado mucho últimamente en películas, inclusive en películas de acción. Probablemente no en este destino, pero en Roma se han filmado bastantes. Pero esto acá pareciera que estés aquí para de repente venga un carro así de lo más loco. Llegamos a la gran catedral de Santa María. Vamos a buscar entrar para que la veas bien. La entrada está como bastante concurrida. Vamos a tratar. Esta catedral de Santa María, a pesar de que fue construida inicialmente en el estilo románico, amalgama diversos estilos artísticos, ya que custodia 7 siglos de memoria histórica de esta ciudad. Entre las más recientes de sus remodelaciones está una que se hizo en 1930 para remodelar toda su fachada, siguiendo el modelo del Duomo de Pisa. En su interior destaca el mármol policromado que adorna todas sus paredes y que custodia una de las espinas de la corona de Cristo. Como un dato interesante te puedo decir que cuando Cagliari fue la capital del Reino de Cerdeña, en esta iglesia prestaban juramento los representantes del Parlamento sardo. En tu visita espero que no te pierdas de bajar a la cripta, ya que está completamente decorada por todos lados y es muy bonita de visitar.
Continuamos entonces nuestro paseo por esta ciudad de Cagliari, que fue elegida Ciudad Europea de la Cultura en el 2018, que cuenta con unos 150.000 habitantes, pero que si cuentas a todos los habitantes de la zona metropolitana son 450.000, mucho más grande de lo que me imaginaba. No en vano, Cagliari es el centro cultural, educativo, político y artístico de la isla, pero también el económico e industrial, ya que su puerto es uno de los más importantes del mar Mediterráneo. Estamos acá en la Piazza de la Independencia de Cagliari. Aquí es el Museo Arqueológico y esta de acá es la primera de las puertas que nos vamos a encontrar. De aquí para arriba hay diferentes puertas con mucha historia de esta ciudad. Y está esta otra construcción que yo estimo que del otro lado es la Torre del Elefante, o al menos me recuerda a eso. Vamos a seguir caminando para verla. No, en definitiva que no es la Torre del Elefante, es la Torre de San Pancracio, aunque se parece muchísimo. Y esta de acá ha de ser otra parte del Museo Arqueológico, nos indica que es acá. Atrás también. Vamos a asomar aquí un poquito para mostrártelo. Linda la edificación, es bastante moderna. Bueno, y lo bueno de ir por libre en una parada de estas es que cada vez puedes hacer un paseo totalmente distinto. Nosotros la vez anterior nos dejamos aquí mismo en Cagliari, pero nos metimos por otras calles. Esta vez estamos dando una vuelta diferente. Vamos a ir ahorita a un parque botánico, vamos a pasar por ahí a ver qué hay para también sentarnos un ratico, porque claro, al andar con niños ellos se cansan más. Trajimos meriendita, tienen sus ventiladores y vamos ahí poco a poco, tratando de conocer todo, pero entendiendo también que ellos necesitan un tiempito de descanso porque si no, el humor se pone terrible. Te voy mostrando entonces otras partes de Cagliari. Excelente que acá en Italia en todas partes hay tomas de agua potable, entonces es una manera de paliar el calor, porque si tú llevas tu botellita pues la vas llenando y además si te quieres echar pelo en la cabeza, agua en la cabeza, lo que sea por el calor, pues también nosotros ya llenamos nuestras botellitas. Qué lindas vistas desde aquí a ambos lados. De este lado también están muy bonitas estas casas que además tienen una vista privilegiada. Valentín, hasta los autobuses son chiquititos. Y aquí al final o al inicio del paseo botánico está la Piazza Giovanni Mardinotti. Está este lindo túnel de árboles, está bastante lindo, se siente el fresco aquí, el frescor acá porque todos estamos rodeados de árboles. Y tenemos enfrente este que es el Palacio Valdés, que es un edificio histórico de acá de la ciudad, que es como bastante insigne. Nos dice que no debes dejar de admirarlo. La verdad que es hermoso. Este de aquí es una pequeña plazoleta al lado de la Plaza de la Constitución. Mira, justo aquí está de nuevo este gran monumento. Y vamos bajando ya hacia el barco. Ya estuvimos paseando unas 2-3 horas, como 3 horas más o menos, y los chicos ya están agotados. Ahora mismo están arreglando el paseo acá. Cuando vinimos hace año y medio nos tomamos foticos ahí, estaban muy lindas. Y está para pasear por este lado, que está bastante bien porque está techado y refresca muchísimo. Y por acá además que están bonitos todo este lado de acá es de comercio, está para sentarte en una terraza, está bonito. Y aquí de nuevo desde el paseo marino, la estamos yendo ya hacia el crucero para montarnos otra vez. Y estuvimos paseando durante unas 3 horas más o menos. Probablemente si no viniésemos con los niños pues hubiésemos paseado un rato más, pero bueno, es diferente. Entonces nada, tú como siempre te digo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por apoyarnos, por suscribirte, por darle me gusta, por comentar, que nos encanta. Me encanta contestar todos tus comentarios y por compartir este video con otras personas que creas que les pueda gustar, que estén interesados en saber en qué pueden hacer en una parada de crucero en Cagliari por libre. Nos vemos.